Capítulo 9. Proceso de memorización. Durante el proceso de memorización debemos identificar varios pasos. Cada paso tiene sus reglas que debemos cumplir y en la medida que vayamos mejorando nuestra memoria ir perfeccionando cada uno de ellos. Para facilitar la asimilación teórica de estos pasos del proceso, vamos a explicarlos acompañando a la teoría con un ejemplo muy práctico. Vamos a memorizar los números que más utilizo. Si todavía no te lo sabes de memoria, este puede ser un buen ejercicio. Paso 1. Crea tu entorno. Debes crear un entorno óptimo antes de proceder a memorizar cualquier cosa. El proceso de memorización exige una alta concentración y creatividad. Seguramente te habrá repetido hasta la saciedad todos estos factores, pero los recordamos brevemente. Ambiente sin ruidos, con luz natural o, si no se puede, con luz artificial blanca, imitación a la luz diurna. Ambiente ventilado y oxigenado. Debes estar cómodo y relajado. Centrarse y estar motivado en el aprendizaje. Deja los problemas encerrados en un cajón. Ahora solo existes tú y lo que quieres aprender. No hay nada más importante en este momento. Busca tu mejor momento. Eres alondra y te gusta el día o búho y te gusta la noche. Eres de mañana, tipo A, o de tardes, tipo B. Al igual que algunos superhéroes necesitan determinadas condiciones para mostrar tus superpoderes. Tú exactamente igual. Debes intentar crear hábitos y costumbres para facilitar estas condiciones, como acordarte de ventilar tu cuarto de estudio, elegir los mejores horarios donde no haya ruido, tu mejor momento, etc. Si es difícil que coincidan, haz que los astros se alineen, ve a una biblioteca, acuéstate antes o más tarde, cambia de costumbres. Pero si me dijeran que eligiese un único consejo para aprender con mayor efectividad, ¿recuerdas cuál era? Era este. Siente el presente momento mientras aprendes, debes estar aquí y ahora, no en tu pasado ni en los planes futuros. No existe nada salvo el momento actual, el resto no existe. Este proceso de presencia será tu mejor amigo en el aprendizaje y es el mejor consejo que te puedo dar. Paso 2. Visión global y estrategia. Los procesos de memorización hay que abordarlos como pequeñas batallas que tenemos que vencer para conquistar un territorio y ganar la guerra, o sea, dominar una temática determinada. Debemos ver cada batalla como pequeñas zonas de conocimiento que vamos ganando al adversario, que es nuestra ignorancia. Para atacar determinadas zonas es probable que tengamos que haber conquistado otras circundantes o estratégicas. Cada vez que vamos a iniciar una batalla, tenemos que valorar si esa batalla es la que más nos conviene en ese momento. Debemos pensar como un estratega, ponernos el sombrero de Napoleón y determinar qué batalla es la que nos interesaría ganar en ese momento para tener un mejor punto de partida que antes o porque estratégicamente nos puede interesar una más que otra. Es pura estrategia. No merece la pena estudiar un tema si antes no has estudiado otro. Para tomar una decisión correcta, debemos echar un paso atrás, ver qué zonas hemos conquistado y las que tenemos pendientes. Nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo encaja con el resto? ¿Qué relación tiene? ¿En qué partes se solapan? ¿Qué conocimientos previos necesito para entender el siguiente tema? A corto plazo, ¿qué tema es más útil para desenvolverme? Si refuerzo esta zona, ¿qué resultados tendré? ¿Qué sinergias consigo al estudiarlo? En este proceso es básico tener en cuenta la ley de Pareto que, sin entrar en detalle, dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. No hay que tomarse los porcentajes como cifras exactas, son conclusiones empíricas que se han ido observando en multitud de procesos de todo tipo, empresariales, científicos, técnicos, etc. Esto significa que nuestra visión global y, dado que el tiempo que tengamos asignado a estudiar determinado tema o concepto puede verse interrumpido o reducido por causas externas a nuestra voluntad, debemos centrarnos en memorizar, aprender ese 20% que nos dará el 80% de los resultados. Así optimizaremos mejor nuestra inversión de tiempo. Seguramente estaréis pensando que es no tan sencillo identificar ese 20%, ¿verdad? Es cierto, pero podemos aproximarnos. Os daré unos ejemplos. Queremos memorizar los teléfonos de nuestra lista de contactos. ¿Cuáles son las 10 personas que más llamamos? Un truco: en el móvil sección contactos, pestaña favoritos, aparecen los teléfonos más frecuentes que llamamos. Vamos a realizar un examen. ¿Podemos conseguir los exámenes de las últimas convocatorias? ¿Qué tipos de preguntas se han repetido con mayor frecuencia? ¿Cuáles puntúan más? Queremos estudiar un tema determinado, por ejemplo, macroeconomía, pues no tenemos más que memorizar los términos más empleados. Ahora tenemos a muchos buscadores en nuestra ayuda. Con escribir glosario términos macroeconomía, nos aparecerán varios glosarios de estudios de máster donde ya están resumidos los principales o más empleados.
Asimismo, podemos buscar casos de estudio de macroeconomía para ver ejemplos en vivo, no solo definiciones y así con más temas. No podremos discutir con un catedrático, pero sí, al menos, tener unas nociones superficiales para defendernos. Por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma, aproximadamente el 80% de las palabras que se usan son el 20% de las palabras del diccionario. Esto quiere decir que no tenemos que centrar nuestros esfuerzos en aprender un diccionario del idioma que queramos aprender de la A a la Z o que estudiemos vocabulario al libre albedrío. Según Pareto, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en aprender ese 20% de vocabulario que es el que se usa con más frecuencia. De esta forma, seríamos capaces de dominar el 80% de las conversaciones de cualquier idioma. Esto es un ejemplo relativo a los idiomas, pero esta ley se puede aplicar a muchos campos del aprendizaje, donde la esencia del conocimiento reside en un subconjunto muy pequeño. Antes de ponerte a estudiar o memorizar, revisa la información e identifica ese subconjunto del 20% de Pareto. Estudia siempre con una estrategia y con una visión de 180 grados para ver cualquier posible relación con otros conocimientos. Aplicación práctica, visión global, memorizar mis números más frecuentes. Recuerda, aplica ley de Pareto. ¿Cuáles son el 20% de los números que uso el 80% de las ocasiones? Seguramente el número que más use y no recuerde sea el teléfono de un amigo. Por tanto, este será el primer número en el que me centraré. He analizado el conjunto global de posibilidades y he elegido una estrategia para que con el mínimo tiempo posible de inversión pueda optimizar mis resultados. Paso 3. Buscar algún tipo de lógica en la información bruta. Algo que repetiremos varias veces a lo largo del libro es: siempre que puedas aplicar algún tipo de lógica, razonamiento o patrón de comportamiento, evita usar técnicas de memorización. Estas no dejan de ser otra capa adicional, otro filtro que añadimos a nuestro conocimiento en forma de modelo mental. El aprendizaje ideal, el óptimo, siempre es el que se realiza a través de la lógica. Aplicación práctica. Búsqueda de lógica. Memorizar mis números más frecuentes. En un número de teléfono no podemos extraer ningún tipo de lógica. Los dígitos que componen el número no tienen ninguna relación con el nombre, imagen, características de la persona. Este paso puede parecer un poco absurdo con este ejemplo, pero hay informaciones brutas que se pueden aprender a través de la lógica, sin aplicar técnicas de memorización, como veremos más adelante. No hay que lanzarse compulsivamente a aplicar técnicas de memorización a cualquier información bruta que veamos. Antes hay que hacer un análisis del tipo de información. Paso 4. Identificar el ancla o anzuelos. Como hemos indicado previamente, es el recuerdo en forma de imagen, palabra o elemento, a través del cual vamos a desencadenar un proceso de recuperación de la información del almacén de la memoria. Aplicación práctica. Identificación de anzuelos. Memorizar mis números más frecuentes. Antes de proceder a memorizar, debemos saber qué elemento o registro será el desencadenante de la acción para que tengamos que recordar algo. El ancla o anzuelo será la imagen de la persona, porque en la mayoría de los casos queremos acordarnos del número cuando recordemos un nombre determinado. Paso 5. Poda de la información bruta. Primero debemos preguntarnos si dentro de esa información hay algún patrón que se repita para ese tipo de numeraciones o elementos prescindibles. Algunas veces la información bruta se podrá podar y otras no. Aplicación práctica, poda de información, eliminando información repetida. Siguiendo con nuestro ejemplo, suponiendo que el teléfono que quisiéramos memorizar fuera el 692-148-710, esta sería otra información bruta. ¿Qué información crees que podríamos podar o se repite en el ciclo? Pues en el caso de los números de teléfono, salvo que sean del tipo 121 2 y puedas memorizar 3 veces 12, no hay ciclos habitualmente. Sin embargo, hay un dígito que podemos omitir según el país. En mi caso, el primer 6. Por ahora en España, este número es común para la mayoría de los números móviles. Por tanto, podemos aplicar esta regla para un alto porcentaje de números. Si fuera un teléfono fijo, podríamos omitir el prefijo regional que tienen, 91 si es de Madrid, 93 si es de Barcelona, etc., dando por hecho que sabemos dónde vive esa persona y ya conocemos el prefijo de su zona. Paso 6. Elección de la tabla de conversión o técnica de memorización idónea. El siguiente paso es clasificar la información bruta, enlace a la explicación, en registros, enlace a explicación, o trocitos más pequeños que sean más fácilmente manipulables y convertibles a entes concretos o con mayor retención. Pero ¿cuál debe ser nuestro criterio para realizar la división? Pues depende de qué técnica de memorización apliquemos. Nos interesará partirlo en trozos más grandes o más pequeños. Vamos a verlo con ejemplos. Aplicación práctica de la elección de tabla de conversión o técnica y su división en registros. Nuestra información bruta, una
una vez podada es esta, 92, 148, 710. Por tanto, los registros los dividiremos de esta forma en función de la técnica que apliquemos. Si aplicamos tablas de conversión, aunque luego las veremos, adelantaros que son tablas creadas explícitamente para convertir determinado tipo de información bruta en registros. Deberemos adaptarnos a los registros ya mapeados que existan en las tablas. En nuestro caso, en los anexos, tenemos la tabla de conversión fonética de dígitos. Por tanto, deberemos partir ese número en 4 partes. 92 piano o peine, was de piano o peine, de torre, el 87 de aquí, foca, 10 de taxi. Si no tenemos ninguna tabla de conversión apropiada memorizada, podemos usar las técnicas avanzadas que vamos a estudiar, como la técnica de conversión fonética. El inconveniente es que tendremos que invertir un tiempo en traducir los números a cosas concretas. Bien, 214 BN def pintura, 87 BF vaca, 10 devil setes tiza. Si no disponemos de ninguna de las dos herramientas o superpoderes anteriores, deberemos recurrir a las técnicas que usábamos antes de leer este libro. Tomar como referencias cifras conocidas por nosotros que sean iguales que algunas de las partes del número de teléfono. El problema de recurrir a estos trucos es que muchas veces no tenemos ningún dígito de antemano conocido y debemos memorizarlo a corto plazo o por repetición, y esto es un error. Dando por hecho que tengamos alguna referencia conocida, podría quedar así: 921 igual contraseña de mi bicicleta, edad de mi marido o mujer, 710 o cumpleaños de mi madre. Fijaos cómo, en función de la técnica aplicada, hemos partido la información bruta en distintos registros mnemónicos. Lo ideal es partirla en el menor número de registros mnemónicos, pero invirtiendo el menor tiempo posible en transformar la información bruta en estos. Por este motivo, se recomienda, siempre que se pueda, usar tablas de conversión para minimizar este tiempo de transformación o división. Paso 7. Asociar los registros entre sí. Una vez que hemos identificado un ancla, podado y dividido la información bruta en registros mnemónicos, nuestro trabajo será memorizar el orden de estos o la relación entre ellos. En este caso, para memorizar un número de teléfono, la técnica óptima es la asociación secuencial. Crear una historia que una los registros entre sí, que dé sentido al orden en que aparecen y empezando por el ancla o anzuelo. Esta técnica de asociación de registros sería como el cemento encargado de cohesionar los ladrillos, que serían los registros. Para imaginar una historia se recomienda usar lo que hemos visto en la técnica de la visualización. Usar sentidos, inteligencias múltiples, humor, absurdo, etc. Aplicación práctica. Asociación de registros técnica o tabla de conversión aplicados. Si hemos aplicado la tabla de conversión, tendremos estos registros: peine, torre, foca y taxi. La historia, para cohesionar todos estos elementos, debe empezar por la imagen de la persona del número de móvil. Imaginamos que se está peinando y se le atasca el peine en el pelo. No puede seguir peinándose. Te acercas a ver por qué se ha atascado y ves que en su pelo están haciendo una pequeña torre. La torre se va haciendo cada vez más grande. En lo alto de la torre hay una foca manteniendo en equilibrio algo muy extraño que todavía no distingues. Te acercas y resulta ser un taxi. Si hemos aplicado la técnica de la conversión fonética, tendremos estos registros: pintura, vaca, tiza. Podemos imaginarnos a nuestro amigo dibujando una pintura en las paredes de su casa donde aparece una vaca comiendo trozos de tiza. Si no hemos aplicado ninguna técnica, sino que hemos recurrido a buscar cifras afines al número de móvil de nuestro amigo, tendremos los siguientes registros: la contraseña de mi bicicleta, la edad de mi marido y el cumpleaños de mi madre. ¿Verdad que es muy difícil realizar una asociación consistente con este tipo de registros? Por esto, siempre recomendamos huir de estos trucos caseros y pasarnos a emplear con eficacia técnicas de memorización como las indicadas en este libro. Paso 8. Repaso, recrear la historia, revivirla y perfeccionar. Una vez que tenemos los registros mnemónicos asociados entre sí, debemos establecer unos hitos para intentar evocar la historia cada cierto tiempo, revivirla. Y si vemos que algún registro o asociación entre ellos es inconsistente o lleva a confusión, cambiarlo y apuntalar la estructura de este conocimiento mejor. Para definir los hitos debes tener en cuenta lo que explicaremos luego sobre el ciclo de repaso y revisión. Los ciclos de repaso o revisión pueden ser de dos tipos: unitarios o integrales. Los repasos unitarios se centran únicamente en una parte de la información bruta a recordar, como puede ser en este caso el número de móvil o un tema en concreto de una materia. Y los ciclos de repaso integrales
integrales se refieren a la agenda completa o a la materia completa, porque es necesario evocar la información bruta con todas sus relaciones entre todos sus registros. Seguramente estas relaciones son las que aportan valor a la información bruta, no los datos por separado. Aplicación práctica, repaso, recreación de la historia y perfeccionamiento. Debes establecerte un primer hito cercano en menos de 24 horas para intentar evocar este número de móvil. Ponte alguna alarma o búscate alguna excusa para intentar tener que recordarlo. Luego, ponte otro hito de 3 días. Así, poco a poco lo vas alargando en el tiempo hasta que lo interiorices y solo sea necesario recordarlo cada pocos meses. Existen aplicaciones informáticas tanto para PC como móvil para ayudarte a recordar registros, como puede ser Anki, que es mi favorita y de la que luego hablaremos. Todo este proceso de memorización que acabamos de diseccionar puede parecer complejo y muy metódico, pero cuando consigas soltura se realiza de forma mecánica, sin pensar, puro entrenamiento. Ahora en los próximos capítulos podremos ver en detalle cada parte del proceso diseccionada.